Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de diciembre. Hoy cumplen años mi hermano José Bailey y mi hermano Andrés Bailey. Les mando abrazos con todo mi cariño y espero que pasen un día muy, inmensamente feliz. Este sombrerito me lo regalé yo mismo por Navidad. Lo compramos aquí en un centro comercial que nos gusta mucho, Merrick Park, y es de una marca que se llama Bailey, pero no se escribe como mi apellido, se escribe Bailey. Y este sobre todo me lo regaló mi mujer. Bueno, enviados los saludos correspondientes, vamos a lo nuestro. Falta ya nada para el 10 de enero. Venezuela conseguirá liberarse ese día de la dictadura que la oprime hace 25 años. Ojalá, cruzo los dedos. María Corina Machado, invencible, indómita, se muestra todavía optimista y ha dicho, nos vemos en las calles muy pronto. Y ha dicho que los militares tienen una reserva moral y que ella confía en los hombres de armas con una reserva moral y los arenga o los exhorta a elegir bien en los próximos días, a elegir la libertad, la democracia, el bienestar del pueblo venezolano y a separarse o desmarcarse, a dar la espalda a los matones de la dictadura, a los cabecillas de ese régimen corrompido y cruel, que no son muchos. Así las cosas, entonces, María Corina ha dicho, nos falta derribar el último obstáculo. Ya hemos tumbado, sorteado los peores escollos, por ejemplo, ganar unas elecciones tramposas, y no obstante que esas elecciones fueron amañadas, ganarlas y ganarlas por paliza. Entonces María Corina dice, falta un último obstáculo, derribar el último. Y eso tiene que ocurrir el 10 de enero. Maduro le ha contestado con su lenguaje grueso, acanallado, chusco, diciendo que habrá el 10 de enero más patria y más revolución. Pero Maduro no es la patria, ¿no? Maduro habla por sí mismo, por sus ambiciones subalternas, por su codicia inmunda, vil, y por su deseo rastrero, mercenario, de quedarse en el poder, no importa lo que diga el pueblo. Así que cuando él habla de patria, habla de su ego, de su vanidad, y cuando habla de revolución, habla claro del comunismo, ¿no? Él se cree un revolucionario porque él se sabe un comunista, y es un comunista de manual, un comunista ortodoxo, y lo ha sido desde que tenía 23 o 24 años, cuando fue a estudiar comunismo a La Habana. Maduro no solo es un dictador sanguinario en Venezuela, pero es al mismo tiempo un hombre de Cuba, un agente de inteligencia de Cuba, un aliado incondicional de la dictadura cubana. Así que cuando habla de patria y de revolución, en realidad está hablando de solidificar la dictadura comunista que él preside. No será fácil, por supuesto, desalojarlo del poder, no será fácil. Y María Corina bien sabe, y tampoco lo ignora el mundo, que para tal efecto será absolutamente indispensable contar con la ayuda de las fuerzas militares. Unas fuerzas militares que antes de Chávez se levantaban a menudo contra los presidentes legítimos, ¿no? A Carlos Andrés Pérez le hicieron por lo menos 2 golpes el año 92, uno en febrero y uno en noviembre, ¿no? Pero desde que Maduro está en el poder,
casi, subrayo casi, los militares no se han sublevado, no se han reunido alrededor de una insurrección, de una rebelión moral. Están espiados, están figoneados, están férreamente vigilados, están amenazados, pero sobre todo están lubricados, es decir, están aceitados por el dinero, ¿no? Los jefes, el alto mando, está todo comprado, ¿no? Todo comprado. Y entonces, como se han hecho ricos, muy ricos a la sombra de Maduro, no lo quieren sacar, ¿no? Tan simple como eso. No pueden todavía salir de la embajada argentina en Caracas los 5 que quedaron, porque uno salió, ¿no es cierto? Martínez Motola salió. Y hace 35 días están allí sin luz eléctrica, sin internet, que eso es una forma, por supuesto, de tortura. Pero la gran noticia de hoy, el reportaje más fascinante que he leído hoy, proviene del Washington Post y cuenta cómo en estos tiempos salvajes no ha ocurrido lo que muchos pensaban. Es decir, la droga de moda entre los ricos, muy ricos del mundo libre, con dinero para drogarse, para intoxicarse, no son las drogas sintéticas, es la cocaína. La cocaína se ha vuelto a poner de moda. La cocaína se fabrica principalmente en laboratorios en Colombia, luego es trasladada a Ecuador y desde puertos ecuatorianos es enviada a Estados Unidos y a Europa. Es un negocio formidable. Es un negocio, el de la cocaína, que solo en Europa mueve 12.000 millones de dólares al año. Entiéndase, solo en Europa se vende cocaína por 1.000 millones de dólares al mes. Es, ya digo, un negocio fantástico. La cocaína que sale de puertos ecuatorianos dirigida a Europa va en grandes buques, en grandes cargueros, en contenedores, casi siempre escondida en buques que llevan banana ecuatoriana a Europa. 2/3 partes de toda la exportación ecuatoriana son bananas. Y en uno de cada 2 cargueros de bananas que zarpan desde Ecuador con destino a puertos europeos, va escondida cocaína. O sea que los narcos en Ecuador esconden la cocaína en buques cargueros que van llenos de bananas, de plátanos, destinados a Estados Unidos o a Europa. ¿Por qué es un negocio tan gigantesco? Porque 1 kilo de cocaína en Ecuador o en Colombia puede costar más o menos $2.000. En Estados Unidos, ese mismo kilo de cocaína, si los narcos consiguen meterlo furtivamente, cuesta más de 10 veces. No $2.000 por kilo, sino $25.000 por kilo. Y ese mismo kilo de cocaína fabricada en Colombia y lanzada al mar en buques contenedores desde puertos ecuatorianos, ese kilo de cocaína en Europa cuesta $31.500. Entonces, por eso, desde Ecuador operan mafias que no son dirigidas por ecuatorianos. Esto me ha parecido muy sorprendente. Los principales narcos de Ecuador no son ecuatorianos y tampoco son mexicanos, aunque es verdad que no pocos narcos ecuatorianos están asociados con carteles de la droga mexicanos. Pero esa es otra historia. La droga, la cocaína que sale de puertos ecuatorianos rumbo a Europa, la compran y la venden allá mafias, principalmente de Albania, de Rumanía y de Rusia. Entonces hay grandes capos del narcotráfico albaneses, rumanos y rusos en Ecuador, sobre todo, claro, en Guayaquil, donde está un puerto muy importante, ¿no? Y ahí operan. Y operan, digamos, en libertad, si es el caso, o desde la cárcel, si están brevemente recluidos. Pero tienen todo el poder, tienen todo el dinero, corrompen, sobornan a quien tienen que sobornar, y entonces controlan el sistema de la policía, controlan el sistema judicial, controlan el sistema de las aduanas y de los puertos, y la droga sale, la cocaína sale de Ecuador, escondida en buques bananeros. Es muy impresionante, ¿no? Y entonces esos albaneses, rumanos y rusos, grandes capos del narcotráfico,
que están afincados o basados en Ecuador no compiten necesariamente con los narcos mexicanos, que también tienen representantes locales ecuatorianos en ese país, en Ecuador. No compiten. Pero los narcos mexicanos apuntan más a llevar la cocaína a Centroamérica, a ciertas islas caribeñas, a México y desde ahí a Estados Unidos, ¿no? En cambio, la ruta europea es más controlada por los albaneses. Es muy impresionante lo que revela este reportaje. A ver, en apenas 10 una década, la producción de cocaína en América del Sur, entiéndase Perú, Colombia, Ecuador, se ha duplicado. Solo la producción de cocaína. En apenas 10 años, o sea, una década, el territorio en el que están sembradas las hojas de coca en Colombia se ha triplicado, de 2014 a 2024. El territorio donde hay hojas de coca en Colombia se ha triplicado. Es decir, que en Colombia ahora mismo hay 230.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. En Perú hay casi 100.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. O sea que el sembrío de la coca se ha disparado en Perú y en Colombia y por lo tanto la consiguiente producción de la cocaína se ha duplicado o se ha triplicado en pocos años. Y eso porque la demanda del mercado europeo es muy poderosa, es muy fuerte, no tiende a declinar. También se estima que se despacha cocaína desde Latinoamérica a Europa, no solo desde los puertos ecuatorianos, sino también desde Paraguay, desde Costa Rica, pero sobre todo desde Ecuador. Entonces, esta es la historia de la cocaína. Una droga que yo probé, que yo consumí cuando tenía 21, 22 años. En aquel momento, yo estoy hablando del año 1986, 1987, la cocaína era la droga de moda, ¿no? Y ahora, casi 40 años después, ¿no?, la cocaína, de nuevo, se pone de moda, aquí en Estados Unidos y en Europa. Los países europeos que más la consumen son España, Italia, Portugal. Una cosa de locos, una fiebre, ¿no? Gente rica en Europa que consume cocaína, que es una droga absolutamente satánica, ¿no?, terrible, que hace un daño inmenso y que yo, desde luego, y hablo con experiencia, desaconsejo probar. Eso es todo por el momento. Seguiremos mañana.